duerme sin orar. Usted pecó, se enojó con alguien, hizo algo malo y se durmió. Dice la Biblia, os digo que en esa noche, puede ser esa noche, que uno sea tomado, que sea el resto de la iglesia, y que usted amanezca, que diga, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? Va a ser terrible. La Biblia dice que va a ser como un lazo que cae sobre la gente que vive en la tierra. En aquella noche, Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37. Marcos capítulo 13, versículo 35. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o en la mañana cuando canta el gallo, o ya viene la mañana. Pero se da cuenta que sigue hablando de la noche, a la medianoche, en la madrugada, o en la mañana. Habla de eso porque es el tiempo cuando uno está dormido regularmente. Él puede venir en la tarde también, pero él aquí está diciendo que no sabemos, que podemos estar dormidos y cuando despertemos, el arrebatamiento de la iglesia ya se llevó a cabo y nosotros vamos a despertar aquí abajo. Va a prender la tele para ver su programa y van a estar todos los canales encadenados diciendo un desastre, algo sucedió. Miles y miles de personas han desaparecido sobre la tierra. El diablo se está preparando para el arrebatamiento de la iglesia. Eso sí es cristiano. Hay mucha brujería en esos tiempos. Hay mucha ocultismo. En la televisión, a tu celular te llegan mensajes. Mucha gente, el diablo está haciendo que la gente crea en los ovnis, por ejemplo, y dicen que los mayas, que los egipcios, que han dicho que van a venir los marcianos, los extraterrestres, no sé quién, y que se van a llevar mucha gente. Mira lo que anda diciendo. Porque sí lo dicen. Y dicen que están las pirámides, que van a venir los ovnis y se van a llevar a mucha gente. Mira cómo el diablo está preparando a la gente para que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, la gente va a seguir ciega, la gente va a seguir incrédula, se va a hundir más en el pecado. Aleluya, aleluya. La Biblia habla, fue la primera en hablar que viene Cristo por su pueblo. Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Y Cristo nos lleva. Amén. Yo me quiero ir con Cristo. Amén. Yo me quiero ir con Cristo. Mira, le voy a decir una señal. Oseas. Vamos a leer en Oseas. Capítulo 6. Está Ezequiel, Daniel y Oseas. Ezequiel sigue Daniel, de Daniel sigue Oseas. Capítulo 6. Habla también de la venida. Oseas 6. Versículo 2. Vamos a leer también Salmo 90, para que lo tenga listo. Segunda de Pedro 3. Oseas 6. Salmo número 90. Segunda de Pedro. Está tantito antes del Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aleluya. ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje?
Miren lo que van a leer ahorita. Escúchenlo bien lo que va a leer ahorita. Pongan mucha atención. Vamos a empezar leyendo Oseas 6. De ahí vamos a leer Salmo 90. Y de ahí vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3. Para que los tengan listos. Ya tiene las tres partes. Ya tiene las tres partes. Oseas 6, Salmo 90 y Segunda de Pedro, no primera. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer Oseas 6, versículo 2 y versículo 3. Miren lo que está hablando. Es un profeta de Israel. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Mira, estamos hablando que allá en Tesalonicenses habla de una resurrección. Dice, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice, como el alba está dispuesta su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mire bien, escuche esto. Israel es el reloj de Dios. El pueblo de Israel, el Israel que usted ve en un mapa, ahí está. El Israel que usted oye en las noticias, es el reloj de Dios. La Biblia profetizó que Israel iba a ser esclavizado, iba a ser dispersado por las naciones. La Biblia profetizó eso. Que Israel iba a ser esparcido por las naciones. Le voy a decir algo. 70 años antes de la venida de Cristo, 70 años antes de Cristo, vinieron los romanos a Jerusalén, Israel, y destruyeron todo, mataron más de 1 millón de personas allí, y los esparcieron por todas partes. Y ahí dejó de ser Israel, ahí se acabó, dejaron de estar en su territorio. ¿Se da cuenta que ahorita están peleándose por ese territorio? Porque cuando Israel desapareció, vinieron los palestinos, vinieron los que estaban alrededor, los jordanos, Siria y cuantos, los que están ahí, ocuparon el territorio desocupado. Pero la Biblia hablaba, en el libro de Ezequiel, por ejemplo, y en otras partes de la Biblia, menciona que Israel iba a regresar a su lugar. Amén. Jesucristo también habló que Israel iba a regresar a su lugar. Y de hecho, dijo fecha. Y Jeremías habló de una fecha y se cumplió. O sea, se está hablando de una fecha. Israel iba a ser dispersado, pero dice Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días. Acuérdense, 70 años antes de Cristo, Israel fue dispersado, Israel dejó de ser. 70 años antes de Cristo, está en la historia, no está en la Biblia, está en la historia, en los libros de historia. 70 años antes de Cristo. Dice, nos dará vida después de 2 días. Vamos a ver Salmo 90, versículo 4. Salmo 90 dice, nos dará vida después de ¿cuánto? De 2 días. Salmo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Dice, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. ¿Ya lo vio? Dice, nos dará vida después de 2 días. Amén. 2000 años. Vamos a ver en Segunda de Pedro 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3, versículo 8. Ahí va a estar más clarito. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Aleluya. Segunda de Pedro está tantito antes de Apocalipsis, 2, 3 libros antes de Apocalipsis. Segunda de Pedro 3, 8. Dice,
Mas no ignoréis, mas oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Vamos a leer Oseas capítulo 6, versículo 2, donde estábamos. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. Entonces, un día para el Señor, ¿cuánto es? Entonces está hablando de 2000 años. Escuche, 70 años antes de Cristo, Israel fue destruida. Según esta profecía, 2000 años después, Israel iba a ser restaurada. Eso equivale a 1970. Por ahí. ¿1900 qué? Pues le voy a decir algo. En 1967, oficialmente, por primera vez, después de casi 2000 años, se estableció Jerusalén en el mapa. Léanlo, está en la historia. Tantito antes, Israel ya regresó a su lugar después de la guerra con Hitler. En Isaías me parece que dice, ¿quiénes son esos que vuelan como en pájaros de hierro? Mire, 500 años antes de Cristo, Isaías estaba viendo los aviones y se regresan a su lugar como en pájaros de hierro. Si nunca había visto un avión, ¿cómo lo ibas a describir? Y o sea, dice 2000 años después, 1967, por ahí, alrededor de diciembre, ya había regresado a Israel, pero todavía no tenía capital. Después de la guerra de los 6 días, todavía no está en la historia. Se consolidó Israel por primera vez después de 2000 años, prácticamente, Israel como la capital, Jerusalén como la capital de Israel. O sea, lo había dicho. Tal vez 300 o 400 años antes de Cristo, Oseas lo había dicho. Dice, pasarán 2 días y el Señor nos va a dar vida otra vez. Pero fíjense lo que dijo luego, y en el tercer día lo resucitará. Usted sabe que este milenio que entró vendría siendo entonces el tercer día. Hoy, este milenio es el tercer día. Amén. Primera Tesalonicenses 4 dice, el Señor con voz de mando, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oseas 6:2 dice, y en el tercer día nos resucitará. Dice, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros. Nosotros somos la generación del arrebatamiento. Se lo voy a probar más. Miren lo que dice en Lucas. Aleluya. Lucas 21. Estábamos hablando de las señales de Jerusalén. Jerusalén es el reloj de Dios. Jerusalén se murió, pero luego reverdeció. No se murió completamente. Lucas capítulo 21, versículo 29. Lucas 21, 29. ¿Se lo tiene? Lucas 21, 29 dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera. Mira, aquí la higuera es Israel, la planta que se había muerto. Mirad la higuera y todos los árboles. Dice, cuando ya brotan, o sea, cuando ya van a empezar a regresar los israelitas a su lugar, dice, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Amén. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que viva las señales, la generación que vea la higuera reverdecer, la generación que esté en ese tiempo. Dice,
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo